Y te voy a dar un tip, siempre das un aplauso para poder sincronizar el audio, para que veas cuando choque y luego ya en caso de que lo tengas que poner. Ok, bueno, ahora sí. Segunda sesión, ¿estudiaron el material de la plataforma? No había material en la plataforma, esta semana no se subió. ¿Por qué? Vamos a ver, ya más para ver si alguien decía que sí, pues a ver qué había estudiado. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta sesión? Contabilidad y estados financieros, por eso no lo subimos. ¿Por qué? Para ver cómo andamos. No vamos a poner un examen diagnóstico, ni mucho menos. Solamente aquí vamos a estar platicando para ver cómo andamos en contabilidad, ¿ok? Que tampoco nos vamos a poner a hacer asientos contables ni cuentas T, que en dado caso para eso nos ayuda aquí Sofía, que es la experta en contabilidad. Aquí. Una vez más o menos le mueve las finanzas, ¿de acuerdo? Entonces, platicamos en la sesión pasada y me contaron ustedes el por qué ustedes estudiaron finanzas o están estudiando finanzas en este caso. Algunos decían que les llamaba la atención el tema del mercado de valores, otros que la economía, que para mi negocio propio, contabilidad. Entonces es importante ver de dónde vienen las finanzas. ¿Ok? ¿Alguien, creo que era el aire, ¿verdad? ¿Alguien sabe o de qué se componen las finanzas? ¿Cómo definirían las finanzas? ¿No? ¿Cómo si las tuviéramos que definir? ¿Qué será? ¿Qué estás estudiando finanzas? Oye, ¿qué es eso? ¿Qué les diría, compañera? Si le preguntas a su sobrinito, ¿estás estudiando finanzas? ¿Qué es eso de las finanzas, tía? No sé, a lo mejor como una herramienta. ¿Una herramienta? Una ¿Ok? herramienta para saber manejar el dinero. Exactamente. Sin irnos a una definición muy rimbombante, al menos en mi caso y mi poca experiencia al respecto, lo que yo diría que será lo que se resume en las finanzas es a la toma de decisiones. ¿Ok? Por ahí, que ahorita les voy a poner aquí en el pizarrón, les voy a explicar un poco al respecto. Algo que a mí me llama mucho la atención, ¿usted no me dijo que Itzel? Pero se escribe distinto, ¿verdad? Su nombre. Ajá. Órale, interesante. Con razón. Como nos decía Itzel, la toma de decisiones, ¿por qué? Yo se los pongo en una línea del tiempo. Aquí yo soy malo para muchas cosas, pero para dibujar yo creo es de las peores, ¿eh? Entonces ahí todos los dibujos a lo largo de las clases me los van a disculpar. Tenemos aquí la línea del tiempo, y esta línea del tiempo, obviamente nosotros estamos parados aquí. Este es hoy, ¿ok? Entonces, ¿qué estaría de hoy hacia atrás? ¿Qué sería? Pues ayer, ¿no? ¿Y acá? Mañana. ¿Okay? Entonces estamos el día de ayer de este lado, todo este lado, y acá está, empieza el mañana. Aparte de dibujar feo, una letra pésima, pero bueno, aquí no es aprender finanzas, no caligrafía. ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde creen ustedes que se sitúa la contabilidad? ¿Dónde tuvieran ustedes que poner la contabilidad? ¿En el día de mañana? ¿Está al día de hoy? ¿O es de ayer? ¿De qué trata la contabilidad? Son igual, compañero. Sí. También acá el compañero, porque luego se me olvida del día de ayer. Nos comenta Fátima, ¿ok? ¿Por qué? ¿Me puede decir usted un estado financiero o algo contable, algo que se le venga a la mente? ¿O algo relacionado con contabilidad? Pues el estado de resultados. Un estado de resultados. El estado de resultados, aquí está, a una fecha determinada y esa fecha ya pasó. ¿Ok? Entonces, toda la contabilidad entra de este lado. ¿Ok? Entonces, acá tenemos la contabilidad. ¿Por qué? Porque registra las operaciones que ya sucedieron. Como van a ver acá ahorita en los slides, pues son las operaciones que afectan económicamente a una entidad. Si pasa un perro por enfrente, pues no tiene nada que ver, un terremoto no tiene nada que ver, ¿sí? La contabilidad registra solamente las operaciones económicas que afectan a la entidad. Entonces la contabilidad está aquí, estamos al día de hoy, es a lo más que llega. Yo lo único que puedo hacer es un balance general al día de hoy. Lo puedo proyectar, pero eso ya no es contabilidad, ¿ok? Ya son temas más bien prospectivos. Un estado de resultados, un flujo de efectivo, una póliza, el libro mayor, el libro de diario, todo está en el día de atrás. Lo que hacen los contadores es eso, ¿ok? ¿Qué es lo que sigue en el día de hoy? Para acá están las finanzas. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué es lo que vamos a tomar qué es lo que vamos a usar para tomar decisiones? La contabilidad, esa historia. Entonces, de aquí para acá empiezan las finanzas. Y es uno de los motivos por los que yo decidí estudiar esta carrera. Se me hace algo más prospectivo, no algo no retrospectivo, sino que esto ha pasado, ¿ok? Pero, sorpresa, a pesar de que no nos guste o no sepamos mucho de contabilidad,
¿Qué es lo que sucede? Es muy básica porque es lo que nosotros necesitamos, es esa materia prima para poder hacer análisis financiero, hacer razones financieras, los temas muy básicos. Entonces es muy importante que tengamos nosotros amarrada esta parte. Y les voy a decir algo que no quiero que nunca se les olvide. Si un contador de los que está allá afuera, ya trabajando, ejerciendo, no sabe finanzas, le va a faltar una pierna, va a andar él así con una piernita, se va a poder mover, pues le va a faltar una, se va a poder desplazar, a lo mejor un poco más lento. Pero un financiero que no sabe contabilidad, le van a faltar las dos. ¿Ok? Entonces es muy importante que nosotros tengamos amarrada esta parte. ¿Sí? Entonces, ahorita es eso, es platicar. Esto es una presentación muy larga, no la vamos a ver toda a detalle aquí. Eso se va a quedar para que ustedes estudien. Yo voy a platicar con ustedes los puntos que considero más relevantes. Que bueno, no se trata de estar siempre retacándole, no, ya lo deberías de saber, ya lo deberías de saber. Tal vez sí, pero pues aquí todos venimos a aprender, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, por más sencillo que parezca, les agradecería si lo hacen o cualquier pregunta. Entonces, bueno, contabilidad y estados financieros, clase estructura financiera de capital. Nos vamos a ir con las definiciones, que fue más o menos lo que yo les platicé ahorita, ¿sí? Los estados financieros es lo que usamos nosotros para poder definir la situación financiera o el estado financiero de una organización. Esto sí es hasta de examen, ¿eh? Aquí todo este material va a ser suyo. Buenas tardes, compañera, adelante. Bienvenida. Entonces, este material es suyo, va a estar en la plataforma. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Si quieren anotar todo ahorita, lo anotan. Yo recomendaría tomar nota de lo que platiquemos aquí en la clase, de los puntos más importantes o cualquier otro tema. Pero bueno, eso queda a su discreción. Esto es de examen, estados financieros básicos. Vamos a manejar 4 estados financieros básicos. ¿Le puedes dar al anterior? Vamos a ver cuánto poder de retención tenemos. ¿Un estado financiero, compañera? Así bote pronto. Balance general. Que es el mismo de situación financiera. ¿Otro? Balance general. Pregunta al compañero, ahí voy para allá. Le vamos a poner uno más difícil a usted. Está balance general y estado de resultados. Usted, compañera Ariadna. Sí, hay más, hay 4. Ya estaban ahorita. Los dos son los de cajón, ¿no? Sí. Hay uno que tiene que ver con el flujo de efectivo. A ver, ahora sí la compañera que venía muy salsa, díganos el cuarto estado financiero. Ya no le quedaron bien. ¿No? Muy bien. Siguiente, por favor. Estado de cambios en el capital contable. No la juzgo, ese yo nunca lo uso. Lo uso una vez cada 3 meses. Sí, sí. Sí, yo salí de la carrera yo creo sin saber que existía ese estado de cambios en el capital contable. Lo uso cada 3 meses porque es uno que se reporta a bolsa, solo por eso. Pero en la práctica, pues no es tan útil para mi financiero. Me gustan mucho los contadores. ¿Qué te dice eso? O sea, cómo varió el capital. Sí, solamente capital contable, visto como del lado derecho del balance, esa parte de abajo, deuda y capital, del lado izquierdo está el activo, que ahorita lo vamos a revisar. Entonces, estos son los 4 básicos que quisiera yo que se aprendieran, y más que quisiera, pues los tienen que aprender, es pregunta de examen, ¿ok? También muy bien. Bueno, algunas características de los estados financieros, pues lo que les decía ahorita, o sea, deben de tener comprensibilidad, relevancia, confiabilidad y comparabilidad. Ese último punto de la comparabilidad, aquí son temas muy extensos, o sea, los estamos resumiendo. Por ejemplo, aquí la comprensibilidad entre el tema de las normas, que lo vamos a ver a continuación. Tema de confiabilidad, pues bueno, o sea, ¿quién lo hace? ¿Lo firma un contador? ¿Quién lo revisa? ¿Quién lo audita? Comparabilidad, bueno, un estado financiero de una empresa china se puede comparar contra el de una empresa mexicana, que al final del día lo que hace es compararlos para tomar decisiones. Son temas bastante profundos que yo aquí solamente se los estoy platicando, pero vamos a ver un poco más al respecto. Bueno, nos da información acerca de liquidez, endeudamiento, rentabilidad, cobertura y actividad. Si se fijan ahí, cada uno se puede relacionar con un estado financiero y pueden ir viendo los fines de cada estado financiero. Por ejemplo, ¿qué estado financiero nos puede decir la liquidez y o el endeudamiento? Pero bueno, balance general, vámonos más para atrás. ¿Qué será la liquidez? ¿Cómo podemos definir liquidez? Pues la capacidad de tener dinero. De tener dinero, ajá. De tener los activos convertidos en efectivo. Esa es la liquidez. ¿Qué tan líquido estoy? ¿Qué tanto te puedo dar ahorita? ¿Sí? Entonces puede tener 1 millón de pesos en inversiones,
pero es en bienes raíces y es un bien que está en disputa. Tiene valor su inversión, pero no están líquidos porque tienen que pasar años para poder arreglar ese pleito y después poder cobrar, vender y tener el efectivo. La liquidez es tener efectivo, ¿ok? Entonces, ahí nos va hablando de cada uno. El endeudamiento también nos dice el estado de situación financiera o el balance general. Ese es el que nos lo indica. ¿Por qué? Porque vemos ahí cuánto tiene de deuda y cuánto tiene de capital, ¿sí? Entonces, continuamos. Aquí solamente estamos tocando los puntos relevantes. Bueno, aquí lo pueden ver ustedes de dónde se originan. O sea, una venta pasa al libro de diario, después a los diferentes libros, libro mayor, se va a resultados o se va a balance general. Está muy sencillo, ¿no? Compro un activo, compro una maquinaria, esa maquinaria al final del día se va a reflejar ¿en qué? En un balance general. Y por ejemplo, no sé, le pago a mis empleados, pues va a ser un estado de resultados, va a ser parte del costo. Es como se van desenvolviendo las transacciones comerciales dentro de una empresa. O sea, una venta termina sentada en un estado financiero de esta manera. Vamos a la siguiente. Usuarios, esto está bien interesante. Hay usuarios internos y hay usuarios externos de la información financiera. Un usuario interno, pues bueno, por ejemplo, sería así un Godínez como uno, que tu trabajo es analizar los estados financieros de la empresa. El dueño es un usuario interno, ¿ok? Un analista. El sindicato, creo que aquí no lo ponemos, terminaría siendo como una especie de interno-externo, pero más interno, porque lo forman los trabajadores de la empresa, que también son usuarios de la información. Y en cuanto a los externos, el más obvio, pues es el Estado, o sea, la Secretaría de Hacienda, por medio del satánico. ¿Por qué? Pues para saber cuánto te va a cobrar, porque en cuanto a qué nos cobra el fisco, Karime, el fisco, el SAT, en cuanto a qué cobra los impuestos del gobierno, que toma como base para decirle, yo a ti te voy a cobrar tanto, y a ti... Pues depende de cuánto genere la empresa. Ajá, y dónde se ve cuánto genera la empresa. Pues, En los estados financieros, exactamente, va por ahí. Entonces, es la vara con la que mide el Estado para saber cuántos impuestos te va a cobrar. Siguiente. Eso también es importante que nos sepamos ejemplificar que hay internos y externos. Ok, y esto es bien interesante. El balance general muestra la situación financiera de una organización en una fecha determinada, ¿sí? En una fecha determinada. Vamos a imaginar que tenemos un balance aquí. ¿Qué es lo que va a decir mero arriba de ese balance? ¿Se acuerdan cómo se estructura? El nombre de la empresa, no sé, futuras promesas LAF, SASB. Y luego abajo, ¿qué dice? Estado de situación financiera, balance general. ¿Ok? Y luego, ¿qué dice, compañero? La fecha. Y por ejemplo, uno de 2022, ¿cómo va a decir? pues, es enero, diciembre de 2022. Así es, a balance general del 01 de enero al 31 de diciembre. Un balance general. ¿Seguros? En una fecha determinada, se las pongo más fácil. Es a una fecha determinada. ¿Ok? Está muy sencillo. Ahorita lo vamos a ver a continuación, pero bueno. No quiero spoilearles esa parte porque traigo ahí unas láminas. Vemos los recursos, los derechos de los terceros, o sea, la deuda, y los derechos de los dueños, o sea, el capital. ¿Sí? Es lo que nos muestra el balance general. ¿Ok? Ahorita vamos a ver la estructura. Aquí está, activo, pasivo y capital. Este cuadrito lo vamos a ver 200 veces en la clase. Es la estructura de una empresa, es la estructura de un balance general. Activo, pasivo y capital. Obviamente eso es la porra de conta, lo que es aquí tiene que ser acá por la partida doble. La mezcla, adelantándolos así un poquito, la mezcla entre el pasivo y el capital, o sea, cuánto tienes de pasivo y cuánto tienes de capital, eso es la estructura financiera de capital. ¿Ok? Así se llama la clase, eso es la mezcla entre pasivo y capital. Si aquí yo tengo 100 pesos, ¿cuántos pesos voy a tener de este lado en total, compañera? 50 en todo. Aquí tengo 100 y la suma de estos dos, 50 y 50, evidentemente. Aquí porque está a la mitad, ¿ok? Entonces, pero también puedo tener 40 y 60 o 70 y 30. Esa mezcla, ¿verdad? Es con que, ¿no? O sea, no importa cuántos Ajá. de cada partida, nomás con que... Exactamente, siempre te va a dar 100%, porque a todo cargo corresponde un abono, la ley de la partida doble. Pero bueno, eso lo vemos un poquito más adelante, solamente para que sepan de una vez qué es la estructura financiera de capital.
Muy bien, ¿cómo se clasifica? Aquí en la facultad, en algunos casos, no sé por qué, todavía lo enseñan como activo circulante, activo no circulante y activo diferido. Eso ya no existe, ¿ok? Si ustedes quieren decir las cosas por su nombre, es activo corriente y activo no corriente, ¿de acuerdo? Les van a entender. Es como cuando van a otro país y no hablan el idioma, ¿sí? Van a Rusia y no hablan ruso, pero si llegan a un restaurante y lo hacen así, pues va a entender, ¿no? Con una botella de agua, pues quiero agua, o sea, quiero comer. Pero hay que decirle las cosas por su nombre. Entonces, activo corriente, activo no corriente. Pasivo, pasivo corriente, pasivo no corriente y capital contable. ¿Ok? Continuamos. ¿Y qué es lo que representa cada lado? O lados activos, pasivo y capital. Pues muy sencillo, ya recordarán la estructura del balance, que están organizados de acuerdo a su liquidez, que nos decían ahorita que es la capacidad de convertir en efectivo algo. Entonces, si los organizamos de esa manera nuestros activos, que son los bienes o derechos de la empresa, ¿qué es lo más rápido que puedo hacer efectivo? Pues lo que ya tengo en efectivo. ¿Ok? Lo segundo podría ser el inventario. Hay distintas cuentas, aquí lo estoy simplificando. De este lado tenemos también los activos fijos, obviamente son activos. De aquí para acá son corrientes, de aquí para acá son no corrientes. Maquinaria, en el caso de la tercera imagen, y la última es la imagen de una planta de intercerámica. ¿Ok? Entonces, mucho ojo, eso es lo que tiene la empresa, son los activos de la empresa. Al final del día, ¿con qué puedo comprar yo esos activos? ¿Con qué una empresa puede comprar cosas? Con utilidades. ¿Esas utilidades de dónde salen? De su operación. Exactamente, de la empresa operar. Es dinero propio. ¿De dónde más puede la empresa sacar dinero para comprar si no es dinero propio? De los bancos, exactamente. Más sencillo todavía. O pongo dinero yo o lo pone mi abuelita. ¿Ok? O sea, son las únicas dos formas de comprar las cosas. Funciona igual. Quiero comprar maquinaria, o voy y le pido al banco, o lo compro yo empresa, ya sea con mis utilidades o con aportaciones de los socios. Termina siendo dinero propio. Eso es clave, que no se nos olvide. ¿Ok? Son las maneras que existen de financiarse. Ahora sí, estado de situación financiera, miles de pesos. Al 30 de junio, un balance general, como decía el slide anterior, va a ser a una fecha determinada. ¿Ok? Porque es acumulado. Hagan de cuenta, todavía más sencillo, que ustedes, para un balance general, ¿qué es lo que hacen? El 31 de diciembre, tienen su empresa, el 31 de diciembre se suben, bueno, a las 12 o antes de los balazos, se suben a una escalera y le toman una foto a la empresa. ¿Qué es lo que va a salir en esa foto? Va a salir qué es lo que tienen, cuánto tienen en la caja, qué maquinaria tienen, cuánto inventario tienen, qué otros activos fijos tienen en el terreno, la construcción. ¿Ok? Sale eso de una parte, pero también qué va a salir en esa foto. ¿Es dinero propio o es dinero ajeno? Salen tus deudas, en el caso del dinero ajeno de los bancos, y sale el dinero propio si es de tu aportación inicial como socio o de las utilidades retenidas. Un balance general es una fotografía de la empresa. Eso es lo que nos debemos de llevar. Y es a una fecha determinada, al 31 de junio, al 31 de diciembre, a la fecha que yo decida. No va tanto en función de un periodo de tiempo. Un balance general es una fotografía de la empresa. Temas importantes: las unidades, miles de pesos, fecha, corriente y no corriente. Este viene directamente de uno que publicamos en bolsa en su momento. Siguiente. Y bueno, aquí entramos un poco más en el tema de las definiciones de activos, pasivos. Son muchas cuentas, no las vamos a revisar todas, ¿ok? Entonces, ¿el activo qué es? Denominación contable de los recursos. O sea, son los bienes o recursos a favor de la organización. O sea, activo, pues es lo que yo tengo. Está muy sencillo, no creo que valga la pena aunar en eso. Apreciables en cantidades monetarias, ¿sí? O sea, obviamente aquí siempre vamos a estar hablando de dinero. Siguiente. Corriente, no corriente, ahí está lo que les comenté. Anteriormente era diferente la clasificación. Continuamos. Hay que decir las cosas como son. Y bueno, aquí solamente destacar que el activo corriente es el que se espera que se convierta en efectivo, se venda o se consuma en menos a un año, menor a un año. Esto termina siendo hasta un tema cultural. No es lo mismo el largo plazo o el corto plazo en México que el corto o largo plazo en Japón.
En Japón largo plazo son 10, 15, 20 años, aquí en México es más de 3 en algunos casos, regularmente 5. Para temas de estados financieros es más de un año. Entonces, si yo tengo un activo que se va a vender, gastar, consumir en un año o menos, es un activo corriente. Esa va a ser la tablita. ¿Okay? Salud, compañero. De nada. Las cuentas de activo corriente circulantes se clasifican en orden a su liquidez, o sea, cuáles puedo hacer en efectivo más rápido que otras. Lo más rápido es el efectivo, después caja y bancos, porque es lo que más fácil puedes hacer. Sigues con a lo mejor una cuenta por cobrar o un inventario. Siguiente. Aquí están. ¿Qué pondríamos primero nosotros? ¿Cuentas por cobrar o inventarios? ¿Usted, compañero? ¿Cuál cree que va primero? No necesariamente es este orden, ¿o sí? Pero desde estas dos, cuentas por cobrar o inventarios. ¿Por qué lo estaría poniendo yo acá? ¿Cuál cree usted que es más líquida? Tiene que poner primero una y luego la otra, no pueden ponerse las dos al mismo nivel. ¿Cuál pondría primero usted? ¿Cuál es más fácil convertir a efectivo? Los inventarios. ¿O está más fácil vender un inventario que cobrarle a un cliente? Y si no te pagan, pero ¿y si no lo vendes? Entonces, Es más fácil al cliente. yo creo. Sí. ¿Ok? Entonces, si usted, por ejemplo, vende burritos y resulta que consiguió un contrato con el súper y se sabe que el súper a veces tarda en pagar muy inteligentemente, luego les platico por qué. Entonces dice el súper, yo te voy a pagar en 120 días. ¿Qué está más fácil? ¿Que usted venda su inventario o que le pague al súper? Esto está al revés de lo que me estaba diciendo. ¿Cómo se llama? Pues que ya en tu caso, pues sí, ¿no? Sí, exactamente. ¿Alguna vez le han preguntado algo a un abogado, alguna consulta? Cuando le preguntas a algún abogado, oye, tengo esto y esto y esto, ¿cómo ves? ¿Qué es lo primero que te dicen? Siempre, siempre, siempre. Ya estando ahí, te dicen, oye, ¿cómo le hago aquí con esto? Y lo te dicen, pues depende. Siempre es esa la respuesta. Aquí vamos a caer en eso. Bienvenidos a las finanzas. Porque aquí estamos generalizando. Pero si mi inventario es el de los burritos, mi inventario es líquido. Si mi cliente son los señores que llegan a mi hielera a comprar los burritos, pues yo no tengo cuentas por cobrar. Pero si es al súper, sí. Y si mi inventario es loseta cerámica, pues tiene un nivel de liquidez distinto. Así yo me dedico a vender cajas, a lo mejor las cajas, o vendo paletas, las paletas les puedo bajar 2 pesos el precio, y ya con eso se me van todas, las puedo vender. Pues la cerámica no. Y si vendo chips para un dron específico, pues es otro tipo de inventario. Entonces aquí es donde ustedes, en verdad, pues tienen que investigar la empresa cuando se encuentren haciendo análisis financiero. ¿Okay? Son esos temas particulares que se los tocó de rebote, que es ya meterte a la operación del negocio para poder saber. ¿Sí? Entonces regularmente, este es el acomodo, dependería de la organización, o nos vamos a la NIF que viene después. Siguiente, por favor. Bueno, caja banco, yo creo que no vale la pena explicarles qué es cada uno de ellos. Activos corrientes, provisiones, siguiente. Activo corriente, otras cuentas por cobrar, anticipos a proveedores, continuamos. Activo corriente, a ver si nos pasamos hasta el pasivo. Por favor, esto ustedes lo revisan la clasificación de las cuentas, no vale la pena tener que... mira, regrésate nomás poquito ahí en los activos intangibles, que es muy importante. Tenemos otros activos tangibles, que son los que se pueden tocar, y activos no intangibles, pues obviamente son los que no se pueden tocar. Y estos activos intangibles tienen mayor relevancia en estos últimos años por el tema de marcas, desarrollos de software, derechos de autor, que vamos nosotros a ver una clase específica de propiedad intelectual. Pero es importante que los tengan en cuenta. ¿Cuál será el activo más valioso de Coca-Cola? La marca, que termina siendo, la marca y la fórmula. La fórmula pues está a debate, pero la fórmula podría ser una patente o un secreto industrial. Y la marca, ¿verdad? Que es lo más poderoso que tiene la empresa. ¿Sí? Entonces, todo eso, hay esquemas bajo los cuales ya se puede montar el valor de esos activos a la contabilidad. Y bueno, es importante que los conozcan. Dentro de los activos tangibles, pues obviamente, nomás para mencionarlos, está, por ejemplo, un ejemplo de un activo tangible. ¿Qué se le ocurre que puede tener una empresa? ¿Maquinaria? Una maquinaria, pues es un activo y tú lo puedes tocar. Un terreno, puedes irlo ya a costar. Por ejemplo, los autos.
El crédito mercantil es más bien como el saber hacer, es el know-how. Tú, al ser una empresa que tiene muchos años en el mercado, ¿qué es lo que sucede? Desarrollas una expertise, una manera de hacer las cosas. Y que al final del día pues son de tu gente, ¿no? De la gente que lo hace. Entonces puedes evaluar ese expertise y montarlo a un estado financiero. O sea, se toma como un activo intangible. Porque, por ejemplo, la competencia muchas veces no puede saber ciertos procesos o hacer las cosas de esa manera como tú las haces. Va por ahí. Son ese tipo de activos que son en la actualidad los que toman más relevancia. ¿Sí? Siguiente. Bueno, ahora sí. Definición de los pasivos, deudas o obligaciones de la organización. Por lo contrario, ¿ok? Deben ser pagadas en bienes, en dinero, bienes o servicios. Esto es importante. Vamos a ver por qué. Igual, corriente y no corriente. Cuentas principales, obligaciones financieras, cuentas por pagar, de los que ya todos conocemos, ¿no? Pues voy y pido un crédito al banco a corto plazo, pues es un pasivo. Le debo al proveedor, en este caso sería el al súper que le debo a la compañera por sus burritos, pues es un proveedor. Cuentas por pagar varias, impuestos, obviamente. ¿Cuál clasificaríamos primero? ¿Cuentas por pagar o impuestos? Otra vez usted, compañera. O sea, una de esas dos cuentas. ¿Cuál pondría primero y por qué? ¿Cuentas por pagar o impuestos por pagar? Pues yo creo que primero cuentas por pagar. Sí, ahí le va. Otra vez. Diferente. Igual pero diferente, como dicen. ¿A quién le va a pagar primero usted? ¿Al SAT, a los impuestos o a su proveedor? El proveedor. ¿Sí? ¿Qué diría el abogado a esa pregunta? Depende. ¿Por qué? ¿Cada cuándo se pagan los impuestos? ¿No? Qué chido no tener esas responsabilidades y no saber, no necesitar saber ese tipo de cosas. Todavía. Cada trimestre, cada día. Vamos a poner, el IVA se paga cada mes. ¿Ok? El IVA es cuando se vence dependiendo también de cómo termine tu clave del RFC. Tienes unos días ahí de gracia. Pero bueno, día 17 el IVA se paga cada mes. ¿Ok? Religiosamente ese no es de nadie, es el impuesto de valor agregado, ese se paga porque no es de nadie. Entonces, ¿a quién le va a pagar primero, compañera? ¿Al SAT o al proveedor? Al proveedor. Una anécdota curiosa, platicaba en una ocasión con una compañera que trabajaba en la administración de las tortas Piolín. Y ya estamos ahí platicando, tomando ahí refresco, y lo me dice, ando bien estresada, porque esta semana no le pagué al que surte la carne. Entonces yo le debía haber pagado el sábado, y no le pagué. No había fondos, no sé qué pasó, se rebotó, y es lunes y no le he pagado. O sea, él me da una semana de crédito, y ya llevo una semana y un día. Andaba bien estresada. Entonces, en ese caso, ella la va a pagar primero al proveedor. Y luego, en el caso de Interceramic, nosotros tenemos proveedores que les pagamos a 30 días, 60 días, 90 días, inclusive hasta más. Adelante, claro. Sí, claro. Entonces, ahí en esa parte, pues es la diferencia, ¿no?, de las empresas. O sea, Interceramic paga el IVA tal cual, íntegro, por supuesto, cada mes, pero al proveedor le va a pagar cada 2, 3 meses, 6 meses a ciertos proveedores. Una empresa más pequeña no. Son esas cosas que ustedes se tienen que meter a conocer la operación de la empresa para poderse dar cuenta. Muy bien. Y luego me llaman la atención que traemos aquí anticipos de clientes. ¿Qué es un anticipo de cliente? Usted, compañera. Sí, ya que iba a participar. ¿Cómo un qué? Abono. Un abono. Okay. Entonces vamos a suponer, en este caso, que yo me dedico a pintar casas a domicilio, a pintar su casa. Entonces usted le digo, yo voy a cobrar 5,000 pesos por pintar la casa porque tiene una mansión. Entonces me va a dar de anticipo 2,500 y yo soy una empresa que se dedica a eso. Yo cómo reconozco ese anticipo, ¿qué es esto? O sea, usted es mi cliente y me está dando los 2,500 pesos porque es un pasivo. Si usted me los está dando a mí y yo lo reconozco esos 2,500 pesos como un anticipo dentro de pasivos. ¿O me habré equivocado? No ir ahí esa cuenta. Todavía no le doy el servicio. Ella me dio los 2,500 pesos y gracias a eso, ¿yo qué tengo que hacer? Estoy obligado
Entonces, ¿qué son los pasivos? Obligaciones. No necesariamente, si en este caso sí es financiera, pero no como tal. O sea, eso me obliga a mí a tener que brindarle un servicio. Entonces ahí está la obligación. Por eso el anticipo de un cliente es un pasivo para la empresa. Porque yo estoy asumiendo una obligación y los pasivos son obligaciones. ¿Ok? Ese también en el examen a veces se confunden un poquito. Adelante. Bueno, esas son las cuentas. Solamente hay que regresarnos ahí a cuentas por pagar. Tiene una particularidad el tema de los proveedores y las cuentas por pagar, que termina siendo lo mismo de afuera. Las demás deudas financieras o los demás pasivos generalmente hay un costo de por medio. Voy y pido al banco, hay un costo. Un préstamo a corto plazo, hay un costo, que es el interés que ustedes conocen. El tema de los proveedores, ellos no te cobran interés, ¿sí? Si tú le vendes al grupo Bafar, le surtes algo, eres proveedor de ellos y te dice Bafar, bueno, está bien, te va a pagar 10,000 pesos por el servicio, pero te pago en un mes. Tú no le vas a decir, oye, no, si me pagas en un mes, te va a cobrar más. No funciona así, ¿sí? Ese espacio para que te paguen se conoce como plazo de crédito, días de crédito, términos de pago. Y es muy importante, porque ustedes en ese plazo se quedan sin el dinero y aparte no están recibiendo intereses. Entonces solamente quería destacar, porque lo vamos a ver después, que los proveedores se considera pasivo sin un costo explícito. En algunas ocasiones te ofrecen un descuento por pronto pago, pero eso ya es otro tema. ¿De acuerdo? Muy bien. Los impuestos, continuamos. Si quieres regresarte un poquito a la otra, nomás para mencionarles el de anticipos. Valores recibidos de clientes por bienes o productos que nos han entregado, o sea, una obligación. Y seguimos, continuamos. Obligaciones financieras, bonos, ¿ok? Y ahora pasamos a el capital contable. El valor de los derechos de los propietarios sobre los recursos o activos de la organización. Y algo muy importante, era el cuadrito que veíamos ahorita, el de la estructura. Teníamos los activos, pasivo y capital. Aquí estamos viendo el capital. Contablemente, pues la porra de conta. Activo es igual a pasivo más capital. ¿Ok? Y vamos a ver ahí en los ejercicios. Pero pues son los recursos propios de la organización. Bueno, las cuentas que ustedes ya conocen, la utilidad del ejercicio, utilidades de ejercicios anteriores, los superávit de capital, pues van en cuanto a evaluaciones. Capital social, las más conocidas, las que nos debemos de saber. El capital social, compañera Ariadna, ¿se acuerda qué es el capital social? ¿A qué le suena? Social, ¿de los qué? Exactamente, de los accionistas, es el que ponen al principio. Vamos a hacer un changarro entre todos y vamos a poner la aportación inicial, que es el capital social. ¿Ok? La reserva, ya sea la reserva legal, suele ser representada por eso. Utilidad del ejercicio, utilidades de ejercicios anteriores, que son las utilidades acumuladas. Toda esa parte son los recursos propios de la organización. ¿Continuamos? Eso es por valuaciones del capital. O sea, son temas ahí contables un poco complejos, pero te revalúan el capital. Por ejemplo, no sé, algo un poco más tangible en tema de activos y también de capital, principalmente activos y capital. Cuando hay mucha inflación durante 3 periodos seguidos, creo que es 11%, la norma contable te dice que tienes que reevaluar tus estados financieros por temas inflacionarios. Ahorita todavía no vamos a llegar a eso, gracias a Dios, porque es todo un caso, o sea, es un desastre contable cuando tienes que reevaluar. Entonces sería, por ejemplo, algo similar. Ajá. Exactamente, porque había periodos en que había inflación del 200, 300% en México. Pues le pueden preguntar a sus papás, a sus tíos, de que iban a la tienda del clásico a comprar unos tenis, bueno, y al día siguiente tenía otro precio, y al día siguiente otro precio. Entonces, bueno, todo eso se refleja. ¿Por qué? Porque afecta económicamente a una entidad, que era lo que veíamos al principio, esas transacciones o esos fenómenos. ¿Continuamos? Cuentas principales, esto lo revisan ustedes a detalle. Utilidad del ejercicio, superávit por valoraciones. Aquí está valorización de inmuebles, te regresa. Mira, aquí el ejemplo que trae aquí, aumento patrimonial por valorización de algunos activos como inmuebles y acciones. O sea, estás revaluando los activos. Bueno, estado de resultados. Este es uno también de los muy importantes, hay que traer los conceptos. Presenta los resultados financieros obtenidos por un ente económico en un periodo determinado. ¿Cómo era el balance, compañeros?
¿Cómo decíamos que el balance era qué? A una a una fecha determinada, ¿ok? El estado de resultados es por un periodo determinado de un año. ¿Y cómo se define? Del 1 de enero al 30 de junio al 31 de diciembre. ¿Sí? ¿Es correcto? El semestral es así. Y el segundo trimestre también es así. Es del 1 de abril, mayo, junio al 30 de junio. Y tú lo puedes hacer al 28, al 17, al día que quieras, pero debe ser el periodo señalado. ¿Ok? Y obviamente, si hay más ingresos que costos y gastos, pues va a tener utilidad. Si hay menos ingresos que costos y gastos, pues va a tener pérdida, lo que ustedes ya saben. Muy bien. Entonces, continuamos. Y ahí te dice, hay ingresos operacionales, si yo me dedico a vender burritos, pues esos no son mis ingresos de lo que yo hago. Si de repente ya tengo una camioneta depreciada y la vendo, ese es un ingreso no operacional, porque yo no me dedico a vender burritos. Perdón, yo no me dedico a vender camionetas, sino a vender burritos. ¿Continuamos? Bueno, los costos representan el valor de los recursos aportados a procesos de producción y ventas. Es ventas, costos y gastos. Esto pues ya se lo saben. ¿Seguimos? Bueno, costos de ventas, costos de materia prima, igual ya lo conoces. Continuamos. Los gastos, estos son como dice ahí, son transitorios, ¿ok? Son como que parte del esfuerzo para poder lograr. Las operaciones, ¿como cuáles? Siguiente, por favor. Sí, ahí de repente se nos atora. Muy bien. Como los sueldos y salarios, o sea, son transitorios esos. Los costos van más relacionados al producto, o sea, se imprimen dentro del producto. Impuestos, arrendamientos, servicios. Continuamos. Gastos financieros. ¿Seguimos? ¿Ok? Esto es lo que nos debemos de aprender y pues ya lo sabemos. La estructura del estado de resultados. Ventas o ingresos, menos costos, menos gastos, nos da la utilidad de operación. Esa utilidad de operación es muy importante. También spoileándoles un poquito acerca de los temas que vamos a seguir viendo. ¿Por qué es importante? Porque esto nos dice si es negocio, nuestro negocio. Nosotros nos dedicamos a vender burritos y lo que nos dice si deja dinero vender burritos es esta utilidad de operación. El RIF, que es el resultado integral del financiamiento, o sea, el costo de los intereses y los impuestos, es otra cosa. O sea, eso depende de tu deuda y de tu manejo fiscal. Lo que te va a decir si un negocio es la utilidad de operación. ¿Okay? Eso también es algo muy importante que quiero que se lleve. ¿Por qué? Porque un buen negocio siempre va a soportar una mala administración, pero no viceversa. Una mala administración nunca va a soportar un mal negocio. Luego lo comprenderán un poco más a detalle. Siguiente. La utilidad neta, que es eso que queda al final, para mí es meramente contable. Yo como financiero debo conocerla, saber de dónde viene, pero es un indicador muy contable. ¿Ok? Entonces ya es lo que queda al final, contablemente, para poder... ¿Qué podemos hacer con esa utilidad neta? No sé si se diga ahí. Repartir esa utilidad será idéntica a la utilidad. Esas utilidades que genera la empresa, ¿qué se pueden hacer con ellas? Invertirlas, que eso sería obviamente una reinversión de la empresa. ¿Qué otra cosa se puede hacer? comprar Ajá, es una reinversión. Ajá. Si usted y yo hacemos una empresa, esa de burritos, y te le generamos utilidades, hoy nos quedan 100,000 pesos de utilidades, que está muy bueno el margen, y aquí en Conta compran muchos burritos. ¿Qué hacemos con esos? un local donde No quiero local porque lo administramos usted y yo, compañera, y ya no podemos. Mejor así hay que quedarnos generando 100,000 pesos por mes. ¿Qué podemos hacer? pues le meto otra planta y ese burrito, bueno, también burritos. No quiero meterle, yo necesito dinero porque, no sé, porque se va a casar mi hermana y le quiero pagar la boda. ¿Cómo puedo yo sacar ese dinero de la empresa? No, ahí lo estás reinvirtiendo. ¿Cómo lo puedo sacar? ¿Cómo lo repartes entre los socios? ¿Cómo lo repartimos? ¿Y cómo? Sí, correcto. ¿Cómo se llama eso? Dividendos, exactamente. Entonces, con las utilidades o las reinviertes o pagas dividendos a los socios. Son las dos cosas que puedes hacer. ¿Ok? ¿Qué es la empresa? Si es una empresa formada, se saca el dinero por medio de dividendos. O bueno, que la empresa le pague el carro a los dueños, ¿verdad? Y ya todas esas operaciones que ustedes conocen.
Facturan hasta el súper, ¿no? Lo meten ahí al negocio, ¿no? Facturando todo. Siguiente. Bueno, y esto es bien importante. Mientras que el balance general es una fotografía de la empresa a un momento determinado, lo que les decía, al 31 de diciembre, al momento que yo tomo la foto. El estado de resultados es una película que nos va contando cuál fue el desempeño de la organización durante ese espacio de tiempo, del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Okay? El balance general es acumulado, como pueden ver, o sea, trae toda la historia ya de la organización. A esta fecha, ¿cómo estoy? Tengo estos activos, tengo estas deudas y tengo este capital. Entonces va por ahí, el balance es una foto y el estado de resultados termina siendo un video de el desempeño de tu organización. ¿Ok? Creo que ya nada más nos queda el flujo de efectivo, que bueno, siempre hasta yo lo dejo en tercer lugar, ¿no? Pero la verdad, yo creo que no hay una empresa de un tamaño mediano y que sea más o menos decente que no tenga un reporte diario de flujo. O sea, eso es de cajón, ¿sí? O sea, no sé, el balance general podrá ser el correo aquí de la escuela, lo revisas 2-3 veces a la semana, si te va bien, no hay problema, una vez al mes, para ver si no me han corrido de la escuela. A lo mejor el estado de resultados, pues un poquito más, podría ser como el Facebook, que ya es de tías, ¿verdad? Pero pues ahí más o menos lo revisas. Yo creo que el flujo efectivo sería el TikTok o Instagram, o sea, tienes que estar ahí revisándolo constantemente. No hay un día que no revisen una de esas dos redes sociales. Entonces, ese es el equivalente, porque pues es esa sangre, esa gasolina que necesita la organización para funcionar. Entonces, eso se los dejo, porque al final del día, ustedes tienen negocios o están atendiendo negocios y van a empezar a hacer sus estados financieros y un balance y estados de resultados y variaciones en el capital, pero se van a dar cuenta que aunque tengas utilidades contables, aunque tengas activos, llega el sábado, tienes que pagar la raya a los empleados, abres el cajón y no hay nada. Oye, pero aquí el balance dice que tengo 100,000 pesos de activos. Pues sí, maestro, pero los tienes en inventario y los tienes en cuentas por cobrar. No vendes y no te están pagando. Pero tengo 100,000 pesos, pero están parados. Entonces eso es ya un poquito como la realidad de las finanzas. Es lo que terminas administrando así de bote pronto cuando empiezas un negocio. Porque al empleado le vas a pagar con lo que tienes en la cuenta, con el flujo. No le vas a pagar ni con las utilidades de operación, ni con las utilidades netas. Al que te renta el día primero iba a estar cobrando utilidad, tienes que pagar con efectivo. Por eso se me hace a mí súper relevante. Cuando ven esas estadísticas de las empresas que truenan, en el primer año la mitad, a los 2 años el 67%, el 70%, el 80%, ya después de 5 años sobrevive el 10 o el 5%. De esas, la gran mayoría es por problemas de liquidez, por no saber administrar el flujo. Y aquí nos está separando el estado de flujo efectivo, que esos flujos pueden provenir de 3 lugares. El primero son los flujos de operación, no se alcanza a ver, pero se los digo. La otra manera estoy en la presentación. Los segundos son los flujos de inversión y los terceros de financiamiento. Operación, inversión y financiamiento. Aquí en Conta lo enseñan a veces al revés. Dice, apréndetelo como Office. Operación, financiamiento e inversión. ¿No? Si nosotros queremos decir las cosas por su nombre, es OIF, operación, inversión y financiamiento. Y es muy lógico. Continuamos. O sea, los flujos de las actividades de operación, pues por cobrar a los clientes, las regalías, pagos a proveedores, pagos a empleados. Obviamente estos 2 cobros es una entrada de efectivo. Estos 2 pagos es una salida de efectivo. Los flujos de operación a lo que me dedico. Actividades de inversión. Bueno, esto obviamente, pagos para adquirir activos, o sea, las inversiones en capital, o sea, el CAPEX famoso de las empresas, o sea, la inversión a comprar esa maquinaria que necesito para el negocio. Los cobros por vender activos, o sea, lo contrario, ¿sí? Pero siempre es entradas y salidas. Y nos vamos a los de financiamiento, que son cuando tú emites acciones, sacas un bono, te endeudas, en el estado de flujo de efectivo, si pides deuda, va a ser un ingreso, porque tú estás teniendo efectivo independientemente de dónde vino, en este caso de financiamiento. Si en este caso pagas un dividendo, pues es un egreso. Si pagas tu deuda, está disminuyendo tu efectivo. ¿Sí? Entonces, operación, inversión y financiamiento. Creo que sigue la parte de los métodos de cálculo. Exclusiones, bueno, hay algunas partidas que no se toman en cuenta, temas de crédito y conversiones de deuda, que son los convertibles que veremos en derivados.
Flujo efectivo, métodos de cálculo, existen dos métodos, el método directo y el método indirecto. Bueno, en este caso si ustedes ven un flujo efectivo, probablemente sea el del método indirecto, que es el que hay que aprendernos. El del método indirecto es el que empieza de la utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad. ¿Ok? Entonces, el que nace de esa utilidad, cuando ustedes vean el flujo efectivo, es el método indirecto, ¿sí? Que es el más usado, es lo que se tienen que llevar de este slide. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo. Método indirecto. Ahí sí que ustedes lo revisan un poquito más a detalle, pero que nos menciona actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Por aquí debe estar. Métodos por, aquí está. Deuda, recompra de acciones, pago de dividendos. Si se fijan hace sentido. O sea, arriba está lo donde opero mi negocio, en medio si estoy invirtiendo, estoy desinvirtiendo, o sea, vendiendo esos activos, y cómo me estoy financiando, los flujos que me están entrando a mi organización, dependiendo de qué método de financiamiento esté usando. ¿Sí? Y muy importante, el flujo efectivo, o sea, la parte final del flujo efectivo debe de ser, obviamente, de tu balance general, el efectivo. Porque ¿qué es lo que te dice el flujo? Ah, entró tanto aquí, salió, entró y salió. Al final te quedaste con 10,000 pesos de efectivo. Ah, eso es lo que va al balance, como la cuenta de efectivo. ¿Sí? O sea, debe de cuadrar. Y creo que es todo. Notas a los estados financieros. No es cierto, tenemos un chorro de cosas. Se me andaba olvidando. ¿Alguien había escuchado de las notas? De los estados financieros, ¿no? Si nosotros vemos un balance general y luego nos dice activos, ven el caso de Interceramic. Ahorita debemos de andar, no sé, en 6,000, 7,000 millones de pesos de activos. Esos activos ves que son en inmuebles o es que es en inventario, se va separando, ¿no? Interceramic tiene 2,000 millones de pesos de inventario. ¿Y ese inventario de qué se compone? Ah, no, pues quién sabe, pero ahí dice que es inventario. O bueno, de activos fijos. ¿Qué son esos activos fijos? No, pues es que ahí dice que son otros 1,000 millones de activos fijos. ¿Qué es lo que nos puede decir? ¿Qué son esas partidas? Son las notas a los estados financieros. Que ahí es lo que separa aquí un análisis financiero por encimita a un análisis financiero más profundo. Continuamos con los slides. Es exactamente lo que les acabo de decir. Activo, este es un estado financiero del que publicamos a bolsa de Interceramic. Activos corrientes, y lo te dice efectivo y equivalentes de efectivo. Te dice que tiene 800 millones de pesos en efectivo y equivalentes de efectivo. ¿Qué son equivalentes de efectivo, compañera? Pues quién sabe, ¿no? Ahí nomás dice equivalentes de efectivo. Puede ser por ejemplo, Un cheque. O inversiones, ¿no? También cierto tipo de inversiones, pero líquidas, porque están en efectivo y equivalentes de efectivo. Le damos al siguiente. ¿Qué es lo que nos mencionó? Perdón, ¿te puedes regresar? Traemos la nota número 5. Esta cuenta la explica la nota número 5. Te vas a la nota 5, empiezas a ojear. Y esa nota te lo desglosa. Ah, mira, efectivo disponible en caja, 158 millones. Inversiones fácilmente realizables efectivos, 700 millones. Ah, efectivo real, solamente tienes 158 millones. Ahí ya llevaste el análisis a otro nivel. ¿Cómo se presenta? Las empresas de bolsa tienen el estado financiero, después te va indicando si encargó la nota y avanzas y buscas la nota correspondiente. Enseguida creo que traemos otro ejemplo. No poner los millones, es de presentación, porque por ejemplo de ventas, este año vendimos 14 millones de pesos. O sea, 14,000 millones de pesos. Y ahí vas a poner todos los números y lo abajo, costos, 9,000 millones de pesos, 9,733,412. Ajá, es presentación, sí. pero sí, por ejemplo, o sea, ¿qué inversiones entrarían Aquí está, el monto total de inversiones es de esto y esto respectivamente, corresponden a depósitos efectuados a los empleados por concepto de aportación de fondo de ahorro, ahí te va explicando. Por ejemplo, puede ser, oye, CETES a 30 días. No es lo mismo CETES que una inversión de Credit Suisse en un banco a 7 días. Entonces, es lo que tienes tú que empezar a analizar para poder saber la situación financiera real de la empresa. O sea, esto ya es meterse como en la carnita de los estados financieros. Siguiente. Este ejemplo también está interesante.
Activos no corrientes. Tenemos que propiedades, planta y equipo, 3.500 millones de pesos en aquel entonces, ahora son más. Oye, ¿qué son esas propiedades, planta y equipo? Es equipo de reparto de Interceramic, son plantas, son terrenos, son minas. ¿Qué será eso? Si yo estoy haciendo un análisis financiero, eso es lo que debo desglosar. Entonces nos vamos a esa nota y ya te dice, mira, de edificios son 1.800, de mejoras a locales 500 millones, maquinaria, tengo ahí 500, maquinaria son 5.000 millones, mobiliario y equipo de oficina solamente, equipo de transporte, y te lo voy desglosando. Entonces puedes entender a cabalidad, o al menos de una mejor manera, los estados financieros y la situación de la empresa. Entonces las notas, esa es pregunta de examen, las notas terminan siendo una parte integrante de los estados financieros. No puedes entender uno sin el otro. ¿Okay? Son una parte integrante de los estados financieros. Siguiente. Y también, no sé si te pudiera regresar, discúlpame. Aquí en este caso, cuestión también de presentación, lo más correcto son tipsillos, ¿no? Es poner el año más actual del lado izquierdo y luego el año anterior del lado derecho. Cuando ustedes presenten estados financieros, se sugiere hacer de esa manera. ¿Ok? ¿Continuamos? Bueno, ¿quiénes son los responsables de los estados financieros? En la mayoría de las empresas termina siendo un contador. ¿Sí? A nosotros no nos interesa, no llore, compañera. Sí, no son tantas cosas, sí se las va a aprender, no se preocupe. En este caso, los contadores tienen esa cualidad, porque a eso se dedican, que pueden firmar estados financieros. Nosotros como financieros no. El contador a eso se dedica, su profesión, su firma le habilita para poder firmar un estado financiero. Que a veces no saben lo que están firmando, y mucho menos la responsabilidad que es, pero ese es otro tema, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues es eso, ¿no? El contador de la empresa, el balance aquí yo te lo firmo porque yo lo hice. En las empresas públicas, por cuestiones de la ley del mercado de valores, que vamos a ver en clases posteriores, ¿quiénes son los que firman? Los ejecutivos de la empresa, toman cierta responsabilidad por ello. Continuamos, pero siempre debe haber un responsable. Ahí está. Si no me equivoco, es de Alsea, de una emisora que se llama Alsea, si no mal recuerdo. Entonces, ahí están firmando como responsable de estados financieros el director general, el CFO, que es el director de finanzas, el contralor y el de jurídico. ¿Sí? Esto es como que para entrar un poquito en materia de cómo se administran las empresas públicas. ¿Sí? Vamos a ver una clase específica de eso, pero aquí lo que quiero que se lleven es que siempre hay un responsable de los estados financieros. ¿Sí? ¿Y por qué habrá un responsable de los estados financieros? Continuamos. Puede ser determinada por un despacho de auditoría, que ustedes lo conocen, algunos de sus compañeros ya trabajarán en DCP en algún despacho de auditoría. Ese despacho, tienes tú tu empresa, ese despacho va y te revisa a ver si tu contabilidad y tus estados financieros reflejan la realidad. Eso es lo que hace. ¿Sí? ¿Continuamos? Existen 4 grandes despachos en el mundo. Algunos los conocerán, todos tienen, si no oficinas, todos tienen operaciones aquí. Que es Deloitte, Price, Ernst & Young, que aquí está representado por Mancera en México, y KPMG. Estos son los despachos más prestigiosos que existen y terminan auditando entre ellos. Al 95% de las empresas que cotizan en bolsa solamente son auditadas por esos despachos. ¿Y por qué tanta regulación en ese tema? O sea, ¿por qué tienes que gastar millones? Porque las empresas que cotizamos gastamos millones en una auditoría. Pues para la verificación, o sea, ya que algo, Sí. ¿Y por qué? Pues si yo empresa yo puedo decir, pues yo no vendí 14.000 millones, yo vendí 14.500 millones. Exactamente. A la hora de invertir, yo estoy pensando que esa empresa sí vende 14.500 millones y que por eso la acción está a 80 pesos. Pero no. Ajá, en parte. La contabilidad, de los tipos de contabilidad que llevamos al principio, la fiscal es una parte, pero pues obviamente va con eso. Porque cuando te hace una auditoría de este tipo, es la auditoría financiera y luego una auditoría fiscal que ellos también hacen. De hecho, algo muy interesante es que el SAT ya te pide a ti que te fiscalices tú mismo cuando eres una empresa de ese tamaño. Cuando hay tema hacia aparte, ¿no? Hay 2 medidas, que es el por ventas o por número de empleados. Cuando tienes cierto número de ventas,
pesos en ventas o cierto número de empleados, el SAT te pide que tú contrates un despacho de estos, o bueno, en ese caso puede ser cualquier otro, pero que esté certificado en despacho, para que te revises ese despacho, tú lo contratas, te revisa a ti, y luego el despacho dice, sí estoy haciendo bien los impuestos, y luego tú se lo mandas al SAT. O sea, la autoridad te pide que te fiscalices a ti mismo. Eso tiene ahí algunos años que se implementó. Son los famosos dictámenes fiscales. Entonces va de la mano, como bien dice la compañera. Lo más importante es eso, o sea, para no inducir a error a los inversionistas. Por eso el entramaje legal, la ley del mercado de valores, la circular única de emisoras, te protege a ti inversionista. Que si Interceramic dice que vendió 14,000 millones de pesos, ellos revisaron que son 14,000 millones de pesos. ¿Sí? Siguiente. Yo creo que es más que están en la bolsa de valores, ¿no? Que utilizan más. ¿Sí? Exactamente, y bueno, te cuesta millonadas, pero bueno, dice, ya dijo Deloitte que mis estados financieros están bien, ya no tengo problemas. Pues bueno, al final del día es un proceso que dura meses, cuesta millones dentro de las empresas, ¿y qué es lo que dice el despacho? En nuestra opinión, o sea, ni siquiera dicen sí, dicen, en nuestra opinión, los estados financieros consolidados, adjuntos, presentan razonablemente la situación financiera de Internacional de Cerámica, que es Interceramic. O sea, el despacho te dice, en nuestra opinión, la situación financiera está bien representada por medio del estado financiero. ¿Ok? Y ya, esa es su opinión. Ellos al final del día emiten una opinión. Los documentos que les mostré son los estados financieros que vienen dentro de ese dictamen que ustedes van a ver de su empresa. Eso lo vamos a ver más adelante. Y te dicen, ¿por qué? Fundamento. Consideramos que la evidencia de auditoría ha sido suficiente. ¿De acuerdo? Y adecuada para nuestra opinión. Entonces es muy importante que esos estados financieros deben de estar revisados. O sea, a lo mejor en Grapas Luli, pues no importa tanto, ¿no? Es una empresa pequeña. Pero acá tú estás fraudeando a los inversionistas por medio de los inversionistas que están adquiriendo acciones en bolsa mexicana. Hay varios casos, lo podríamos platicar en temas posteriores. El más famoso que les recomendaría buscar es el caso Enron. El caso de Enron. De ahí hubo cambios en la manera de presentar información financiera, fue un antes y un después. Ellos inflaban de cierta manera los números o los acomodaban a su conveniencia, generaban utilidades y manipulaban el precio de la acción. Entonces, Enron, E-N-R-O-N, Enron, si no me equivoco. Con que le pongan ahí en Google el caso Enron, se los completa si está mal escrito. Y creo que ahora sí, esos son los últimos slides, ¿ok? Hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario acerca de estados financieros? Tienen cara de que sí sabían la mayoría, o estaban perdidos la mayoría, no alcancé a identificar. Una recordadita. Sí, aquí lo interesante, al menos en mi caso y en mi poca experiencia, pues son las particularidades que se pueden presentar. Esos casos de, oye, yo sé que estos activos, los activos se acomodan de acuerdo a liquidez. ¿Cuál pones enfrente y arriba de uno y cuál no? ¿Y por qué? Entonces, eso es lo que les recomiendo. Ya van a tener su emisora asignada, empiecen a ver los estados financieros, van a ver unas tareas al respecto. Para la siguiente clase no vamos a tener nada pendiente más que el foro que les comenté. Hay que estar ahí al pendiente de la plataforma. Entonces, pues yo me llevaría esa pequeña reflexión, que un financiero que no sabe que no sabe contabilidad, pues le faltan las dos piernas. ¿Okay? Por ahí también, aquí Sofía nos es testigo de cómo terminas usando la contabilidad al final del día también. Sí, siempre ahí en la empresa pues estamos analizando, evaluando, viendo cosas de finanzas y muchas veces terminamos así en el vidriecito dibujando las cuentas T, haciendo los cargos y abonos y así se solucionan a veces las cosas. Entonces sí lo considero yo importante, que es una de las bases fuertes que ustedes pueden y deben tener. ¿Sí? O sea, ya pararte en una empresa, en una entrevista, en un proceso de elección y decir, bueno, yo me siento fuerte en contabilidad, no cualquier lazo lo va a poder decir. ¿Okay? Y para eso, pues, hay que estudiar y también echarle a la práctica. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario hasta este momento? ¿Okay? Muy bien. Entonces, si gustas, cortamos también grabación.